Bien, jóvenes, buenas noches. Por favor de confirmar si me escuchan correctamente. Buenas noches, Arturo, Leslie, Anthony, Jan, Juan, Arturo nuevamente. Bien, jóvenes, vamos a iniciar la sesión práctica de su curso Geotecnia el día de hoy. Me presento, yo soy el ingeniero Ángel Rojas. Voy a colocar por aquí mis datos. ¿Ok? Y también voy a colocar mi correo personal. El correo básicamente es para cualquier información que tenga que ver con el curso, ¿de acuerdo? Cualquier información importante vamos a transmitir mediante correo. Además, para eso también tenemos una comunicación directa con su delegado. No sé si en esta sección ya han designado un delegado, por favor me confirman. ¿Sí ustedes tienen ya un delegado escogido? Sí me dicen, ¿quién es su delegado o delegada? Bien, por favor, su delegado o delegada se puede comunicar. Pinto nos dice, ¿quién es Pinto? No, en el sistema no aparece, por eso consulto. ¿Quién es? No importa. Cada que ya está designado, por favor, me indican, ese es mi correo para comunicarnos cualquier emergencia respecto al curso, ¿ok? Para cualquier material, cualquier orden que es la empresa, así que ustedes coordinan con él y él directamente conmigo, ¿ok? Esa va a ser la metodología de trabajo. Para empezar, jóvenes, espero que todos se encuentren bien. ¿Ustedes se encuentran bien? Espero que sí. Saco algunas reglas, normas que vamos a tomar aquí. Muy bien. Para aquellos que aún no han marcado, por favor, ¿de acuerdo? De puedo ver quiénes han marcado su asistencia y quiénes faltan aún. Muy bien. Tenemos que bajar la primera parte. Clase teórica, entiendo, con su profesor de teoría, que en este caso, ¿quién es? ¿Quién es su profesor de teoría? Por favor, me confirman. Vamos, chicos. No sé si me están escuchando. Lidia. Ah, la profesora Lidia. Muy bien. Entonces, con ella vamos a tener que coordinar el avance semana a semana para poder evaluarlos básicamente en sus prácticas y exámenes, tanto parcial como fin. ¿De acuerdo? Entonces, para sus evaluaciones, lo que realmente les recomiendo, jóvenes, es que ingresen 10 minutos antes, ¿no? Para sus evaluaciones, ya sean prácticas
o exámenes. Esa es mi recomendación de acuerdo a la experiencia que tenemos en el curso. Esta razón principalmente porque la modalidad aún sigue siendo virtual, ¿ok? Y algunos problemas que por tema de conexión puede haber. Se recomienda pues que ingresen 10 minutos antes, marquen su asistencia, si es que sea necesario, y continúan con el desarrollo de sus evaluaciones sin ningún problema. ¿Ok? ¿Quedó claro entonces? Esas son mis recomendaciones para que ustedes no tengan ningún problema al momento de desarrollar sus evaluaciones, ni tampoco tengan problema pues durante el desarrollo del curso. Muy bien. Si ha quedado claro esa parte, ahora sí podemos resolver ejercicios que vamos a ver acá. Muy bien. ¿Se puede visualizar la pantalla? ¿La pizarra se visualiza? Por favor, confirme. Sí, profe, sí se ve. Excelente. Excelente. No te preocupes, a ver, alguien me está escribiendo por aquí. Sí, Brian, sí hemos tomado asistencia. John, no te preocupes, que en esta semana, primera semana, vamos a ser tolerantes. ¿Ok? Los términos, las normas que les acabo de indicar, rigen a partir de la siguiente semana. ¿De acuerdo? Así que, por favor, espero que hayan tomado en cuenta lo que les he recomendado al inicio, nada más. Ok, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Trata de resistencia a un tipo de esfuerzo. ¿Qué tipo de esfuerzo? Cortante. A ver, ¿qué es para ustedes, qué abarca para ustedes este tema? ¿Qué significa resistencia a un esfuerzo cortante para ustedes? ¿Qué esperan aprender, jóvenes? A ver, comenten, por favor. Corte transversal, ok, corte transversal aquí. Cantidad de carga de un suelo que soporta. Ajá. Ahí su mismo nombre lo dice, ¿no? Resistencia. Es lo que el suelo te soporta como carga. Muy bien, César. ¿Qué más? Energía. ¿Tiene que ver con energía? Puede ser. Cuando hay eventos sísmicos. ¿Qué más, jóvenes? Vamos. Lo que han aprendido en teoría. ¿Qué han aprendido? A ver, recuerden. ¿De qué depende esta resistencia? ¿Saben? Sí, mecánica de suelos. También vamos a repasar el día de hoy. Sí, de todas maneras vamos a ver un poco de mecánica de suelos. De hecho, geotecnia y mecánica de suelos van de la mano, ¿no? Al final, lo que se busca es justamente hacer un estudio de suelos para diseñar estructuras posteriormente. ¿De acuerdo? Bien. En todo caso, si no recuerdan,
les voy a hacer recordar un poco, ¿ya? Cuando ustedes que nos permiten estudiar, ¿no? Es más, existen laboratorios que ustedes próximamente en su vida laboral, en su vida profesional, van a tener que entablar muchas conexiones con laboratorios. Estudian, hacen justamente estos estudios, ¿no? En las cuales justamente se basan en ensayos, que existen, repito una vez más, múltiples tipos de ensayos que se realizan a los suelos a través de muestras alteradas, inalteradas, para conocer la tipología del suelo, etcétera, tal como ustedes han visto en mecánica del suelo, ¿no? Han visto la nomenclatura, etcétera. Ahora, lo que vamos a ver es que de estos ensayos vamos a aprender a reconocer los valores datos que nos pueden arrojar. ¿Qué suelen darnos estos ensayos? Ensayos triaxial, corte directo, etcétera, ¿no? Sí, tres ensayos, pueden ser, hay más en realidad, Juan. Existen distintos tipos, ¿ok? Cohesión y phi. ¿Qué representa el parámetro de cohesión? Phi son parámetros justamente de resistencia, ¿ok? Ese va a ser el objetivo de esta sección. Aprender a calcular esos parámetros de resistencia. Su compañero ya nos acaba de mencionar, ¿no? Uno de esos parámetros que son claves es la cohesión y otro sería el famoso phi de fricción. O también conocido como ángulo de reposo, ¿de acuerdo? Es importante que ustedes conozcan sus nomenclaturas. Por ejemplo, la cohesión, sencillo, C, y de fricción, phi. Con esta nomenclatura vamos a trabajar, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Pero estos parámetros te indican directamente los ensayos. Te lo pueden indicar como muchas veces no te indican, ¿verdad? Lo que normalmente te indican es que a partir de una carga, ¿ok? Por ejemplo, pongamos aquí un ejemplo clásico. Tenemos un molde, se le aplica una carga, se hace un ensayo. A partir de esa carga P, que se hace a la muestra del suelo, vamos a tener esfuerzos. Y esos esfuerzos normalmente te arrojan en los laboratorios. Esfuerzos, por ejemplo, tipo constante, que también tiene su nomenclatura, ¿verdad? Y esfuerzos normales. ¿Ok? ¿Cuál es la nomenclatura de esfuerzo constante y esfuerzo normal? El sigma, muy bien, famoso sigma de esfuerzo, ¿no? Y de esfuerzo constante, el tau, muy bien, ahí está. Es muy importante que reconozcan esas nomenclaturas jóvenes porque estas van a servirles durante todo el ciclo, ¿no? Durante todo el semestre van a trabajar ustedes con esas nomenclaturas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esto básicamente se resume el desarrollo de la sesión de hoy. A partir de los ensayos, ustedes van a reconocer qué tipo de esfuerzos les están dando, ¿ok? Sí, así es, César. ¿Qué tipo de esfuerzos se les ha aplicado hasta alcanzar sus esfuerzos principales? ¿Se acuerdan a cuál se llama esfuerzos principales? Cuando ustedes hacen un ensayo, una muestra, y la muestra llega hasta la ruptura, ¿de acuerdo? Hasta que la muestra falle, entonces ahí se generan recién los esfuerzos principales. ¿Ok? ¿Quiénes son esos esfuerzos principales, se acuerdan? Lo han visto en teoría. Son los esfuerzos límites, ¿verdad?
Esos esfuerzos límites son conocidos como sigma 1 y sigma 3. Muy bien, ya Juan se nos adelantó. Sigma 1 y sigma 3 les va a servir justamente para graficar el círculo de Mohr, ¿no? Con estos valores de sigma 1, sigma 3, les va a servir para graficar su círculo de Mohr. Porque hagamos un ejemplo aquí de una gráfica que te dan en cualquier ensayo, ¿no? Si tú ubicas tu punto en el círculo de Mohr, aquí esta gráfica representa de esfuerzos esos esfuerzos constantes, ustedes van a ubicar estos puntos, sigma 1 y sigma 3, respectivamente. Y a partir de ahí, pues, van a conocer, van a poder graficar el círculo de Mohr, ¿no? Ahí está. Un poquito menos. Ahí está. Siendo sigma 3 el esfuerzo menor y sigma 1 el esfuerzo mayor. Son los esfuerzos principales. ¿De acuerdo? Que solamente se logran cuando llega a la rotura de falla. ¿Ok? Esto básicamente es un resumen que ustedes debieron haber visto ya, tanto en mecánica de suelos como en la primera parte. La fórmula, muy bien. Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación, Brian. Como ustedes ven, la fórmula básicamente va a depender de tau en función de sigma, respectivamente. ¿Ok? Y en función de sus parámetros de resistencia. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Estamos con las pilas. A ver, empecemos con lo primero. Lo importante, como ya les he mencionado, ustedes deben reconocer sus nomenclaturas. Cuando en sus exámenes, sobre todo en teoría, les pregunten, por ejemplo, recordar una clasificación de suelos, ustedes deben saberlo ya de memoria, ¿no? Esto lo han visto en mecánica de suelos. Deben recordar, por ejemplo, cómo clasificar mediante la metodología de Sux a los suelos de tipo gravas, arenas, limos, arcillas, entre otros. ¿De acuerdo? Esta tabla es muy importante que lo tengan en mente. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Basándonos en lo que nos ha dicho su compañero para las fórmulas. Aquí hay una base teórica de las fórmulas. Veamos. ¿No? Ustedes pueden tener el esfuerzo constante en función del esfuerzo normal y en función de... Básicamente para modelos de suelos tipo, ¿no? Como es este caso. Y pueden tener suelos netamente cohesivos, que van a depender únicamente de su parámetro de cohesión, como es este caso. Díganme ustedes, ¿en cuál de los casos creen ustedes más óptimo construir? Superficialmente hablando. ¿En un suelo cohesivo, netamente cohesivo, o en suelo granular o arenoso, ¿no? ¿En cuál caso ustedes construyen? Por ejemplo, si a ustedes les dan Granular, un terreno y otro, ¿dónde creen ustedes? ¿En la primera? ¿Por qué? Granular, de acuerdo. Granular me dicen algo. Ya, vamos a ponerlo así. Más clásico. Suelo arenoso. ¿De acuerdo? ¿Siguen todavía con este tipo de suelos?
¿En qué se diferencia un suelo cohesivo de un suelo arenoso? Principalmente por sus parámetros de resistencia. ¿Qué nos ofrece un suelo cohesivo? Nos ofrece una cohesión altamente concentrada, ¿no? Observemos ahí, las partículas del suelo son, digamos, una separación mínima que en sí vamos a tener como si fuera una línea, ¿no? Como si fuera un suelo impermeable. Así va a ser nuestro suelo. Mientras que las partículas de un suelo arenoso, por ejemplo, van a ser partículas más separadas, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, una vez más pregunto, ¿dónde creen ustedes que convenga construir? Superficialmente hablando, ¿no? En el cohesivo, me dicen. Pero, como observen en la imagen en jóvenes, lo que suele suceder con los suelos cohesivos es justamente, debido a la carencia de su parámetro de fricción, no puede tener un talud o pendiente estable. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces ocurren los famosos deslizamientos o movimiento de tierras. Entonces, superficialmente hablando, ninguno de los casos convendría hacer una cimentación superficial. Se puede construir este tipo de suelos. Ejemplos de la vida real. A ver, en TNT, ¿qué casos conocen, por ejemplo, donde han construido sobre arena? O de la nada también, ¿no? Incluso han construido en la nada, literal. Egipto, los egipcios, ¿sí? Puede ser. Ellos han construido con cimentaciones bastante profundas, pero no muy alejados. Actualmente, incluso ciudades se han construido encima de este tipo de suelo. ¿Dónde creen ustedes que se ha construido? Vía María del Triunfo, dicen algunos. Así es, Jesús. En Dubái, ¿no? Famoso, conocido esas construcciones que se han hecho sobre un suelo superficialmente no estable. ¿Correcto? Qatar. Pronto vamos a hablar de Qatar, Brian. Entonces, no es imposible construir en este tipo de suelo, jóvenes. Sí es posible. Es más, para estructuras extremadamente, digamos, con un alcance de estructural de alta envergadura, ustedes van a tener que hacer algún tipo de cimentación que se requiera para esas estructuras, ¿correcto? Entonces, ¿qué tipo de cimentaciones ofrecerían ustedes que próximamente en su vida de ingenieros o ingenieras van a tener que aprender a ofrecer? Van a tener que ofertar, pues, ¿no? En base al terreno que les están designando. Exacto, pilotes. Es un tipo de cimentación profunda. Cimentación profunda como pilotes lo vamos a estudiar más adelante. ¿De acuerdo? Pero esa es la idea. Grupo de pilotes puede aplicarse en este tipo de terrenos. ¿Cimentaciones superficiales? No. ¿No? Las cimentaciones superficiales, para eso vamos a tener que estudiar únicamente donde sea posible. ¿Y cuándo es recomendable? Cuando tengamos la combinación de estas dos. Parámetros de cohesión y parámetros de fricción. Solo ahí consideremos cimentaciones superficiales, como está mencionando su compañero Brian, como zapatas, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, al combinar estos dos parámetros, la resistencia al esfuerzo constante va a poder superar los esfuerzos de corte aplicados, básicamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es otra resistencia adicional que se puede obtener? Aquella resistencia generada por superposición. Y esto es básico, jóvenes. Entender esto es básico. Valery, al aula virtual lo voy a subir después de finalizar la clase. ¿De acuerdo? No se preocupe.
Finalizado la clase, subo el material que estamos desarrollando. A ver, no hay que perder la hilación. La resistencia por superposición. ¿Cuándo se habla de esta resistencia? Por ejemplo, ¿no? Nos dice aquí cuando hay una diferencia de tamaño de partículas. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Si yo tengo partículas similares, por ejemplo aquí, partículas de granulometría mayor, que están literalmente unidas entre sí, y tengo partículas también, otros casos de partículas pequeñas, ¿no? El primer caso, por ejemplo, puede ser gravas, ¿de acuerdo? Y un segundo caso de partículas más pequeñas también ligadas entre sí. ¿En cuál de los casos ofrecerá una mayor resistencia del suelo? ¿Cuál creen ustedes? Incluso puedo poner más pequeñas por aquí, ¿no? En las grandes, ¿va a ofrecer mayor resistencia en el suelo? ¿Creen ustedes? Estamos hablando de partículas, por si acaso. A nivel de partículas. Pequeñas. Muy bien. Para me dice, puede repetir la pregunta. Ya. ¿En qué caso, tenemos caso 1, caso 2, en qué caso ofrece una mejor resistencia al esfuerzo de corte? En las partículas pequeñas, me dice. Muy bien, en las partículas pequeñas. Suele suceder. Pero el efecto de superposición, ¿cuándo se va a dar? Cuando hay una diferencia de este tamaño de partículas. Por ejemplo, ¿qué sucede si sumamos los dos, ¿no? Juntamos estos dos tipos de partículas, por ejemplo, y al unirlas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener aquí un acomodo de partículas, ¿no? Que también van a estar ligadas entre sí. Entonces, al tener este acomodo de partículas, ¿se genera o no se genera una mayor resistencia, una resistencia adicional, como dice aquí, al corte debido a esta unión de partículas? Así es, tiene que ver con la gradación, ¿no? Cuando las partículas tengan mayor diferencia en su tamaño, van a estar entre sí mejor acomodadas, ¿correcto? Va a haber menos relación de vacíos, ¿correcto? Todos esos conceptos que estamos mencionando ya lo han visto en mecánica del suelo. Solamente hay que recordar estos criterios básicos porque a la hora de hacer diseños van a tener que muchas veces considerar. ¿De acuerdo? Entonces, queda claro entonces. Ustedes ya están aptos para analizar así, a simple vista, el terreno de sus próximos, por ejemplo. ¿Ok? Continuamos entonces. Ahora sí, vamos a por las fórmulas que ustedes deben recordar. Esta es una de ellas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hemos dicho? Tenemos que considerar tanto suelo cohesivo como suelo granular. La fórmula de Coulomb, Mohr-Coulomb, no se olviden, justamente considera tanto el parámetro de cohesión, que está aquí, como al parámetro de fricción. Entonces, el esfuerzo cortante va a quedar en función de C, en función de Phi, y en función de sigma, que representa el esfuerzo normal. ¿Ok? Eso es conocido por ustedes. El esfuerzo desviador, ojo aquí, es la variación de esfuerzos principales, es decir, sigma 1 menos sigma 3. ¿Ok? Entonces, reconozcan esas fórmulas, jóvenes, porque con estas vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué más? Cuando tenemos un suelo saturado, por ejemplo, en el caso de un suelo saturado tenemos presencia de agua. Y a la vez presencia de agua tenemos
la presión de los poros, también conocido como poropresión. ¿Ok? Entonces quiere decir que sigma en este caso será igual a un sigma efectivo más el esfuerzo de poropresión. ¿De acuerdo? Eso también vamos a considerar cuando exista suelo saturado. Ahora, también podemos expresar esta fórmula, ¿ok? Esta fórmula la podemos expresar en función de sus parámetros efectivos. Repito una vez más, parámetros efectivos es cuando existe presencia de poropresión. ¿De acuerdo? Ahí está. Es la misma fórmula, solo que en función de C', Phi' y sigma'. ¿De dónde sale sigma'? Sale de aquí. Y C y Phi son parámetros de resistencia que tienen que aprender ustedes a calcular. ¿De acuerdo? ¿Y cómo van a calcular sus parámetros? Ya les he indicado a través de los ensayos o pruebas que se generan, como las que son, por ejemplo, pruebas triaxiales consolidada drenada, consolidada no drenada, no drenada y no consolidada, ¿ok? Y la famosa no confinada también, ¿no? Recuerden que en su examen les pueden plantear o les pueden indicar ensayos en función de la nomenclatura CD, CU, UC, UU. Ustedes deben recordar esas nomenclaturas, ¿ok? Es importante que se recuerden porque a la hora de evaluarlos no se les va a indicar explícitamente qué tipo de prueba es. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, solo tenemos una fórmula que aprender, dos fórmulas. Ok, chicos, retornando por favor, ¿me confirman si se ve? ¿Sí? Sí, parece que alguien aplastó al F4 por mí. Literalmente me botó de la sala. Listo, volvamos entonces. Estamos de nuevo, Sí, profesor. ¿verdad? Sí, 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 ingeniero, no se preocupe. Listo. Entonces, les recomendaba que ustedes tomen nota de estas fórmulas que acabo de sombrearlas. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver de aquí en adelante. ¿Ok? Y ahora, ¿qué va a pasar cuando trabajamos con los esfuerzos principales? Por ejemplo, este ensayo. No se olviden de los famosos esfuerzos principales. Cuando tenemos este tipo de prueba de comprensión axial no confinada, ¿ok? ¿Qué sucede con la muestra? A la muestra se le aplica una carga, ¿ok? Una muestra puede ser alterada, y aquí lo que va a generar es una deformación de dicha muestra, ¿no? Que inicialmente tenía una altura y tenía un área transversal A, y al aplicar la carga hasta llegar a la rotura, va a alcanzar una altura diferencial, un delta, y el área que se va a ser un área prima. Entonces, la deformación unitaria, este épsilon se llama deformación unitaria, se va a determinar en función de este parámetro delta de h, sobre la altura total. ¿Y para qué me sirve esa deformación unitaria? Para justamente calcular el área final o el área corregida, ¿no? A', que será igual en función del área y en función de la deformación unitaria. ¿Ok? ¿Y para qué me sirve el área prima? Para hallar justamente el esfuerzo último, el esfuerzo unitario. Aquí se cumple el principio básico. Esfuerzo es igual a carga o fuerza aplicada sobre un área. ¿Qué área?
el área corregida que hemos obtenido aquí. ¿Ok? ¿Y para qué me sirve ese esfuerzo? Porque eso literal, para este tipo de pruebas, se calcula el coeficiente igualándolo simplemente a 2 veces dicho valor. Entonces, 2 veces la cohesión se iguala al esfuerzo corregido y de ahí se calcula ese parámetro. Entonces, tomen nota de esta fórmula también, por favor. En este tipo de casos vamos a aplicar. Otro caso, otro ejemplo, puede ser un ensayo de 2 o más muestras, por ejemplo, un ensayo triaxial, aquí, donde podemos ver los resultados que nos están dando, ¿no? Nos están dando aquí de las 3 muestras, sigma 1, sigma 3, aquí, sigma 1, sigma 3, en cada caso, ¿no? En cada caso estamos teniendo sus esfuerzos finales o esfuerzos principales para graficar el círculo de Moore. Incluso aquí, ¿no? ¿Y qué sucede en este tipo de ensayos? Vamos a tener aquí una envolvente, ¿ok? Una recta tangente, que va a ser tangente a las 3 curvas, o a los 3 círculos de Moore. En el primer caso, por ejemplo, la recta es horizontal, literalmente horizontal. En el segundo caso, no. En el segundo caso es inclinado. ¿Alguien me puede decir por qué en el primer caso tenemos una recta envolvente, así, horizontal? ¿Y por qué en el segundo caso tenemos una recta inclinada? ¿Sí? Me dicen, está saturado y otro no. El estar saturado, Juan, solamente va a hacer que nuestros parámetros sean efectivos, ¿no? Por ejemplo, aquí trabajaremos con parámetros efectivos si es que el suelo está saturado. César nos dice, es un suelo cohesivo. ¿Qué quiere decir suelo cohesivo? Al ser un suelo cohesivo, ¿ok? Un suelo cohesivo, quiere decir que el ángulo de fricción, ¿cuánto es? Es igual a 0. Eso es lo que indica un suelo cohesivo. 0. Y si el ángulo de fricción es igual a 0, ¿qué sucede con la fórmula? La fórmula me dice que el esfuerzo va a ser igual A las cargas, a las caras. No, a la cohesión. a la cohesión, ¿verdad? Si es saturado, solamente será C'. Si es normal, solamente será C. Así de sencillo. ¿Ok? Sí, Por correcto, esa sí, correcto. razón, aquí es una recta horizontal. ¿De acuerdo? En el segundo caso, ¿qué tenemos? En el segundo caso será un suelo cohesivo o un suelo granular. ¿Ok? Es ambas, por si acaso. Es un suelo friccionante y cohesivo. ¿Por qué? La razón justamente es porque tienes ángulo de fricción y el famoso cohesión, parámetro de cohesión. ¿De acuerdo? Si ustedes proyectan aquí, no es necesario proyectar. El ángulo de fricción simplemente es aquel ángulo que se forma con la horizontal, ¿no? Es este ángulo. Eso viene a ser el ángulo de fricción. ¿Ok? Y la cohesión, profesor, la cohesión representa aquella recta, aquella intersección de las ordenadas con la recta de la envolvente. Esto de aquí es cohesión. Si fuera un suelo netamente friccionante, quiere decir que la cohesión sería 0. O sea, la intersección sería aquí en el origen. Muy bien. Esos son los saberes previos que ustedes deben saber. Entonces, hasta ahí estamos claros. Las fórmulas que estoy mostrando ya lo hemos visto, ¿verdad?
Ahora, vamos a ver qué sucede en la ruptura. Como ya les he dicho, vamos a trabajar con sigma 1 y sigma 3, que son los esfuerzos principales. Esos esfuerzos se van a generar aquí en la ruptura. ¿Ok? ¿Dónde se va a generar este plano de falla? Ese plano de falla me va a servir solamente si conozco este ángulo que he conocido como el ángulo teta. ¿Ok? Si lo vemos en el círculo de Mohr, aquí está el ángulo teta. 2 veces este ángulo teta será esta ruptura. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene de la siguiente manera. Observan aquí, tenemos la recta envolvente, la recta tangente, tenemos el parámetro de cohesión, tenemos el parámetro de fricción, y al trazar desde el centro del círculo hacia la recta tangente, se va a generar aquí un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Se genera un triángulo rectángulo. Aquí también tenemos un triángulo rectángulo que me va a servir para justamente calcular ese parámetro de teta, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo ese triángulo rectángulo, aquí, lo analizo, voy a analizar a partir de este cateto y esta hipotenusa. Literalmente necesito sus valores. Si nos damos cuenta, este cateto es el radio de esa circunferencia, ¿no? De este círculo de Mohr representa el radio. Entonces, ese radio, ¿cómo se calcula? Simplemente es esto. Es la semisuma, o la semiresta, perdón, de los esfuerzos principales. Aquí está. Sigma 1 menos sigma 3 viene a ser el diámetro. Para hacer radio, lo divido entre 2. Ahí está. ¿Ok? Luego, este radio es el mismo que tenemos aquí. Aquí tenemos desde 0 hasta sigma 3, tenemos el valor de sigma 3. Y aquí, este cateto, ¿cómo lo obtengo? Tengo aquí phi y tengo C'. Entonces será este cateto igual a C' por la cotangente de phi. Entonces sumamos este valor, que es C' por cotangente de phi, más sigma 3 más el radio, me queda toda esa expresión. Entonces, si yo quiero relacionar el ángulo de aquí con este cateto y la hipotenusa, voy a tener esta función, ¿verdad? Y a partir de ahí se genera mi fórmula general de esfuerzo de resistencia al corte. ¿Ok? Esto básicamente es solamente recordarles cómo se demuestra la fórmula a partir del círculo de Mohr. Y la convención de signos, ya lo han visto ustedes, ¿no? Para compresión, el esfuerzo normal trabaja en compresión, será positivo. Mientras que el esfuerzo constante trabajará antihorario y será positivo. Caso contrario, será negativo según corresponda. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos viendo los esfuerzos principales, cómo se trabajan. Y de ahí, como repito una vez más, de esta fórmula, ¿no? De esta demostración geométrica de fórmula, se genera esta fórmula principal que ustedes lo van a utilizar a lo largo del desarrollo de los problemas. Ahí está la fórmula, es la misma. Y aquí llegan a demostrar esta relación de fórmulas, donde observan sigma 1 y sigma 3 va a depender de los parámetros de resistencia. Va a depender de phi y va a depender de C. Cohesión y fricción. ¿Correcto? Esto, cuando el suelo está saturado, será sigma prima y también será phi prima y C prima. De manera análoga se demuestra también para esfuerzos totales, ¿no? Sigma 1, sigma 3 también se da en función de fricción y cohesión respectivamente, no saturados. ¿De acuerdo? Muy bien, esto básicamente es la aplicación de los esfuerzos totales cuando tenemos la ruptura sigma 1 y sigma 3. ¿Qué pasaría si no me dan en los ensayos? Hago un ensayo, una muestra, le aplico una carga, ¿no? Le aplico una carga a una muestra y no llego a la rotura. Es decir, no voy a llegar a tener ni sigma 1 ni sigma 3 como dato. ¿Qué pasaría en esos casos? Lo voy a mostrar aquí. Si ustedes tienen un caso donde se aplica una carga
¿no? Una carga al suelo, y esta, por resistencia o por la misma característica del suelo, no llega a la rotura, quiere decir que voy a tener carga, como carga, un punto, ¿ok? Que me va a generar un esfuerzo cualquiera, punto A, por ejemplo, punto B, no necesariamente llegan a ser los finales, ¿ok? Ni sigma 1 ni sigma 3, pero me van a servir para analizar esta metodología, el polo, ¿ok? El polo. ¿Cómo se obtiene ese punto? Trazando la recta horizontal de B y la recta vertical de A. O viceversa, ¿no? Puede ser lo contrario también. Y a partir de este punto, ¿qué nos dice el teorema del polo? Que a partir del polo se pueden obtener los esfuerzos principales. Es decir, geométricamente, ustedes hacen el trazo, y aquí hacia los extremos, hacia sigma 3, ¿no? Hacia sigma 1, y geométricamente lo pueden calcular. Pueden calcular esos valores, tanto de sigma 1 como de sigma 3. ¿Ok? Ese mismo punto sirve también para aplicar a los esfuerzos constantes. ¿De acuerdo? Ese mismo punto, como ven aquí, tras la recta hacia el esfuerzo constante mayor respectivamente. Es básicamente esta metodología. Solamente recordar que ustedes deben reconocer este punto del polo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Quedó claro el resumen que les acabo de hacer? Profe, disculpe, ¿qué ¿Esta representaba el última punto? metodología está claro? Ya, si está claro, jóvenes, entonces les pregunto lo siguiente. Tengamos aquí el punto A. X1 y Y1, ¿ok? Se obtiene a partir del esfuerzo aplicado. Igual el punto B, ¿no? Igual el punto B. Tenemos X2 y Y2. Y hemos dicho que ninguno de estos puntos me sirve porque yo necesito un punto que me ayude a determinar geométricamente los esfuerzos principales. Como esos no son principales, entonces lo que tengo que hacer es hallar este punto coordenado. ¿Qué coordenadas va a tener este punto del polo, por ejemplo? ¿Qué coordenada sería? ¿X sería X1 o X2? X1 y Y sería Y2. Muy bien. Entonces sí se entendió el punto. Muy bien. Entonces, a partir de esto, ya puedes calcular tus esfuerzos principales. ¿De acuerdo? Todos los casos que hemos visto, jóvenes, lo vamos a plasmar en ejercicios. Yo sé que ustedes están esperando los ejercicios. Vamos entonces, ahora sí. Así es, César. Se obtiene mediante las cargas que se les aplican. ¿Ok? Así es. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando, ¿no? Este caso, se aplica una carga y a partir de ahí se obtienen esos puntos. Excelente. Vamos a ahora sí ver todo lo que hemos resumido. ¿Ok? Vamos a verlo en ejercicios prácticos. Empecemos con la primera pregunta. Por favor, si se encuentra su delegado, ¿nos puede apoyar con la lectura de este enunciado? ¿Sí? ¿Se encuentra? Entonces, si no se encuentra su delegado, algún voluntario, por favor, que quiera leer. Adelante, algún voluntario, por favor.
Adelante, Omar. Sí. A un espécimen cilíndrico de arcilla de 3 centímetros de diámetro por 7,5 centímetros de altura inalterado, se le somete a la prueba de compresión axial sin confinar, resultando como carga de ruptura un valor de 210 kilogramos. La altura final de la muestra en el instante de falla es de 7,1 centímetros. Determinar la cohesión de la arcilla. Muy bien, muchas gracias, Omar. Parámetros importantes, jóvenes. Primeramente, ¿qué nos están diciendo en el enunciado? Nos hablan instante de falla, ¿no? ¿Qué más nos dicen? Nos piden determinar la cohesión. Eso es un parámetro importante que hay que aprender a calcular. En este caso, ¿será C o será C'? Ese creo, sé, profesor. Así es. No nos dice que está no drenado, no nos habla de nada de saturado, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con el instante de falla, ¿ok? Considerar entonces el esfuerzo principal. Y este caso que hay que aplicar, jóvenes, es ¿para qué tipo de ensayo? Lo hemos visto. ¿Se acuerdan? Así es, compresión axial, ¿verdad? Donde teníamos una muestra, al aplicar una carga, va a generar esta deformación, este delta. ¿De acuerdo? Y esto me va a generar de un área inicial a un área final que tenemos que corregir para ya justamente el parámetro de la cohesión. ¿Ok? Voy a recordarles esa fórmula. Área prima dependía de A y dependía de épsilon. ¿Se acuerdan qué cosa era épsilon? Así es, una deformación unitaria, ¿verdad? ¿Cómo calculo la deformación unitaria? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo calculo épsilon? De Presión, delta, presión, profesor. H minúscula entre H mayúscula. Ya, muy Sí. bien. Es la relación de la variación, ¿ok? En este caso, se puede calcular. ¿Y área? ¿Cómo calculamos área? El área inicial. Pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Así es, nos están dando el diámetro, ¿ok? Y en función del diámetro podemos calcular el área. Será igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Ok? Ya tenemos todas las fórmulas, ¿no? Nos falta solamente la fórmula principal, que era esta. Ahí está. El esfuerzo general, el esfuerzo total final, va a ser igual a la carga aplicada sobre el área corregida. Empecemos entonces a calcular. Reemplacemos área, solamente necesito el diámetro. El diámetro, según el dato, vale 7,5. ¿Cuánto sale este resultado, por favor? 44,18. Muy bien. 44,18. ¿Qué unidades? No se olviden las unidades, jóvenes. No se olviden Centímetros las al unidades. cuadrado. Centímetros al cuadrado. Muy bien. Si no, les descuentan puntos, ¿ok? Épsilon. Vamos a calcular épsilon. La deformación unitaria será en función del delta, que vale 0,4. H, la altura total, que vale 7,5. Dígame cuánto es y cuál es la dimensión para este valor.
0.053. 0.53. 0.53. Unidades, Centímetros. Centímetros. Centímetros, es pues. No, 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 adimensional. no. Muy bien, Adimensional, disculpe. claro. Porque centímetros con centímetros te van, jóvenes. Es un parámetro adimensional, ¿de acuerdo? Y área prima, entonces, ¿cuánto sería el área corregida? $46.65. Muy bien. Esto sí tiene unidades, ¿no? Ahora sí, ya tenemos el área corregida. ¿Cuánto sale aquí al dividir este valor? ¿Ok? Profesor, disculpe, una consulta. Disculpe, profesor. Adelante. Sí, disculpe, profesor. Lo que pasa es que se ha equivocado, creo, en lo que sería el diámetro. El diámetro dice en el problema dice que el espécimen es un cilindro de arcilla de 3 centímetros de diámetro y usted ha puesto 7.5. Ah, ok, ok, ok. Sí, tiene razón. Muchas gracias. Sí, habíamos No leído se preocupe, diámetro y profesor. marcamos. Sí, sí, no se Vamos preocupe, profesor. entonces, Gracias. gracias a ti. A ver, vamos a corregir esta parte, ¿ok? Corrijamos por favor todos. El área nada más estaba mal, ¿no? Ya. Corrijamos el área. ¿Cuándo sale el área entonces? 707. Ya, listo. Si te sucede en tu examen, corrijan nada más, jóvenes. No se hagan problemas. Ahora aquí, ¿cuánto sale? Área prima. 7.068. Ah, 7.47. Excelente. Y ahora aquí, al dividir la carga sobre esa área prima, es tu esfuerzo final. $28.11. ¿De acuerdo? Y según la teoría, a ver, las unidades no se olviden, kilogramos por centímetro cuadrado, ¿está bien? ¿Cómo obtengo este parámetro de cohesión? Simplemente igualando a este esfuerzo igual a 2 veces la cohesión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtengo la cohesión? Tengo que dividir ese valor entre 2. ¿Cuánto sale entonces finalmente la cohesión? 14 puro 65. Punto 0, 60, 12.06. 65, creo. No, sí, 65. Ya, ya está. Unidades, ¿qué unidades va a quedar? Vamos a colocar las unidades también. Kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Eso será entonces finalmente mi resultado. Listo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Sí, sí, está claro, profesor. Sí, profe, todo Sí, claro. César, adelante. Profesor, usted dice que es de compresión axial por la forma y porque en el dibujo se muestra la diferencia de altura, digo de áreas, ¿verdad? Sí, tiene en parte que ver con eso. ¿Por qué? Porque además en el enunciado nos indica, bueno, es una comprensión axial sin confinar. Literalmente aquí te indican. Ah, ya, profe, disculpe, no había leído bien.
Gracias. Ya, listo. Entonces quedó claro este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver otro caso. Donde te dan otro ensayo, ¿no? En este caso, un ensayo de corte directo. A ver, ¿algún voluntario que quiera leer, por favor? Rápidamente este enunciado. Adelante, Juan. En el cuadro se presentan los resultados de ensayo de corte directo en arcilla limosa. Densidad natural 18 kN por metro cúbico. En el momento que la ruptura determine los parámetros de resistencia, la ecuación del envolvente de ruptura de Mohr-Coulomb, estimar la resistencia al corte del suelo 4.5 metros de profundidad de un depósito del mismo suelo. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a empezar a resolver este ejercicio de acuerdo a lo que ha leído su compañero, ¿ok? ¿Qué estamos obteniendo aquí? En este ensayo nos dice que llega hasta la ruptura, ¿verdad? Hasta la ruptura. Por lo tanto, aquí me están pidiendo calcular a partir de estos resultados del ensayo 1, 2 y 3, que no son otra cosa más que una muestra 1, una muestra 2, una muestra 3, que se obtienen a partir, ojo, de un mismo suelo. Nos dice que es un mismo suelo. Por lo tanto, las características de cada una de estas muestras serán las mismas. ¿Ok? Son 3 muestras de un mismo suelo que se han obtenido esos resultados. ¿Qué nos están pidiendo? Los parámetros de resistencia. Estos parámetros de resistencia se deben cumplir para las 3, mejor dicho, para un mismo suelo, cumple para cualquier tipo de muestra. ¿Ok? Ojo, estos parámetros de resistencia, ¿cuáles son? Nos pide el famoso C y el famoso... La ecuación y ¿Será C' el- y Φ o se mantiene así, normal? Normal, profe. normal, Normal, muy porque esta bien. es una arcilla. Así es, en ningún momento te indica que está saturado o te indica que hay presencia de agua, ¿verdad? Entonces utilizamos parámetros de resistencia normales. Ahora, la envolvente, la ecuación de Mohr-Coulomb, les he dicho, esta ecuación depende del parámetro de cohesión, depende de sigma. Sí, vamos a resolver este ejercicio en Mohr-Coulomb, en realidad, Sergio. Así que vamos a recordar por aquí. Estamos recordando los parámetros de resistencia, son C y Φ, ¿de acuerdo? Ahora, me dice que para obtener la ecuación de Mohr-Coulomb, esta ruptura depende de sus parámetros de coeficiente y este caso también depende de sigma, ¿no? Del esfuerzo normal. Entonces, tenemos por ahí la fórmula. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula? Lo he mostrado al inicio nada más. ¿Se acuerdan o no cuál es la fórmula? Tau, ¿a qué es igual? A cohesión más agente Ecuación del menos ángulo. el... ujú. O la tangente de phi, ¿verdad? Eso no más falta. Sí, tangente de phi. Listo. Tangente de phi. ¿Qué más? Luego, el tercer punto me pide estimar el corte a una profundidad de 4.5. Esto es mecánica de suelos. El tercer punto es mecánica de suelos. Bien, vamos a resolver este ejercicio entonces a partir de ese saber previo. ¿Ok? Como dijo su compañero, profesor, yo tengo el círculo de Mohr,
¿ok? Y a partir de este círculo me dan tres muestras, ¿no? Tres resultados. Una, dos, tres. ¿Qué va a suceder? Estas tres me va a generar una ecuación envolvente, o sea, una ecuación que tiene que ser aquí una tangente, ¿verdad? Entonces, esta ecuación me va a generar parámetros de cohesión y fricción. Entonces, aquí será el parámetro de cohesión y por aquí vamos a jalar la proyección. A ver, vamos a solamente simular la imagen, ¿ok? Ya, supongamos que esta es la proyección y esto viene a ser mi ángulo phi, ¿verdad? Entonces, aquí lo que voy a obtener es, este envolvente se genera a partir de estas tres muestras, ¿verdad? Ese envolvente va a tener una ecuación que justamente nos piden calcular. Va a depender, repito una vez más, de sigma y del esfuerzo constante. ¿Ok? Entonces lo que nos falta para determinar esta ecuación son los parámetros de C y los parámetros de phi, que se va a repetir en cualquier punto, en cualquier muestra para este suelo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo calculamos esos parámetros? Para eso nos dan estos ensayos, estos resultados de ensayos. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a repetirse, va a ser lo mismo para cualquier resultado de muestra. Entonces, voy a colocar aquí. Mi primera muestra, por ejemplo, elijo la primera muestra, el esfuerzo constante es 19 y el esfuerzo normal es 25. Estoy obteniendo allí una ecuación con dos incógnitas. ¿De acuerdo? ¿Se puede resolver? No, no, falta, no. No se puede resolver. Escojamos No se otro falta. punto. Puede ser la muestra 2 o puede ser la muestra 3, ¿verdad? Escoja otro. 3 creo que la 3. Sí. La 3. 3, la 3, ya. Entonces, en la 3, nos dice que la muestra 3 tiene un esfuerzo de 40 y el esfuerzo normal sería 60. ¿De acuerdo? Ahora, si tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿se puede resolver? Ahora sí, ¿verdad? Basta y sobra. Puedes poner una tercera ecuación, ya sería innecesaria, bueno, sería redundante. Ustedes van a resolver, me van a dictar cuánto sale sus parámetros de cohesión y fricción respectivamente. ¿Cuánto sale, jóvenes? Ok, muy buena pregunta, César. Ese sigma es aquel que coincide con la tangente, ¿de acuerdo? Pero sigma 1 y sigma 3 te sirven para graficar el círculo de Mohr, César. Para eso te sirve, para graficar el círculo de Mohr. Aquí no es necesario, no me está pidiendo analizar sigma 1 ni sigma 3. Pero en la siguiente vamos a ver ese análisis, ¿de acuerdo? Así que por ahora nos concentramos nada más en la ecuación de este envolvente. Me están pidiendo analizar esta ecuación. Y a partir de ahí, hallar sus parámetros.
Muy bien, C vale 4, excelente. ¿Y phi cuánto vale? No, no es necesario, Brian. Justamente eso es lo que estoy indicando, ¿no? No era necesario graficarlo, pero como me pidieron, les estoy dando la Solo, idea porque en el siguiente claro, claro. ejercicio lo van a necesitar, ¿verdad? 59.04. Se están olvidando de las unidades. ¿Qué unidades son? Así es. 59.04 grados y el otro es 4 kilopascales. ¿Ok? El inciso A ya está resuelto. Ahora el inciso B. El inciso B te pide ya la ecuación. Esta es la ecuación, ¿verdad? Listo. Solamente tenemos que reemplazar en el inciso B. C vale 4. Solo reemplazamos nomás. Sí. Y 59.04. Ya está. Esa es la ecuación de este envolvente, ¿no? Que cumple para este tipo de suelo. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos por la C. En el inciso C, jóvenes, deben recordar un poco de mecánica del suelo. A ustedes les están diciendo ingeniero o ingeniera, futuros ingenieros. Estas muestras han sido resultado de 3 muestras de ensayo de este mismo suelo. Ahora les preguntan, vayan a campo, y se van a encontrar en este suelo, de esta misma característica, y te van a preguntar, a una profundidad de 4.5 metros, ¿ok? Aquí, 4.50 metros, pongámosle profundidad Z, ¿ok? A esa profundidad te están preguntando, ¿qué resistencia se espera para este tipo de suelo? ¿Qué resistencia al corte, no? Ah, a ver. Me dictaron 59.04, 2 veces todavía. ¿Es 59 el valor de pi o es 30? Ujú. Profe, a mí también me sale igual que mi compañero, 30,964. Ya, ok, vamos a colocar ese valor. ¿De acuerdo? Los demás pueden corregir o pueden también corroborar, ¿de acuerdo? Puede ser un error de digitación también. 30.964. Entonces, veamos aquí. 30.964. Ahora sí, nos vamos aquí. Me está pidiendo estimar la resistencia al corte. Me está pidiendo cuánto va a valer tau. ¿No? Yo para saber cuánto vale tau, de acuerdo a mi ecuación, necesito ¿qué cosa? El valor del esfuerzo normal en este punto. Y el esfuerzo normal en este punto, ¿cómo se calcula? El esfuerzo generado por el mismo suelo, ¿no? ¿Cómo se calcula el esfuerzo normal de un terreno? Altura por la densidad. La densidad o el peso específico, Sí, ¿no? es En este específico caso, por altura. así es. El peso específico nos dan de datos, jóvenes. Ahí está. El peso específico natural, vamos a colocar por aquí, es igual a 18 kilonewton por metro cúbico. Entonces, a partir de ahí ya puedes calcular tu esfuerzo normal. ¿Cuánto sale? Muy bien, Sergio, esa es la voz. Confirma la respuesta. Sí, no hay problema. La idea es que se equivoquen aquí en la práctica, ¿no?
mientras estamos en clase práctica. En las evaluaciones, pues ya no. Ahí hay que tener mucho cuidado. 81 me dicen, 81 kilonewton por metro cuadrado. ¿Ok? Kilonewton por metro cuadrado. Aquí el tau está en kilopascales. Entonces me van a decir, reemplazando aquí este valor de sigma, 81, ¿cuánto sale ese esfuerzo finalmente? O unidades, por favor. ¿Cuánto sale? 52.60 unidades. Kilopascales, ¿está bien? Kilopascales está bien, no hay problema. Puede ser kilonewton por metro cuadrado también. Es lo mismo al final. ¿Ok? Listo. Ahí terminaría este ejercicio. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Excelente. Vamos por la siguiente pregunta entonces. Ya que me estaban pidiendo trabajar con sigma 1 y sigma 3. ¿Ok? En esta siguiente pregunta vamos a resolver. A ver, nos adelantamos a la pregunta 4. Listo. A ver, ¿quién nos apoya con la lectura, por favor? Sí, Brian, vamos a hacer preguntas tipo PC también, no se preocupen. Tenemos todavía tiempo. Es más, esta pregunta que hemos hecho tiene mucho que ver con una pregunta igual de una práctica, ¿no? Así con 3 incisos, tal cual, jóvenes. ¿De acuerdo? Ahora vamos a resolver esta pregunta. La pregunta 4. A ver, ¿quién nos apoya con la lectura, por favor? A ver, ¿dónde están las damas? ¿Alguna dama que nos quiera apoyar con la lectura? A ver, César. César primero, ¿ya? Luego esperamos la participación de una compañera. César, adelante. Ok, profe. Los resultados del cuadro 2 fueron obtenidos en el instante de la ruptura de dos ensayos de compresión triaxial CU en cuerpos de prueba de arcilla saturado. Determine los parámetros de resistencia en términos efectivos en el diagrama de Moore. Cohesión y fin. Ángulo. Muy bien, César, muchas gracias. A ver, jóvenes, en este caso, ¿qué ensayo nos están dando? Es un ensayo de comprensión triaxial, ¿no? Un C1 nos dice. Y nos dice que tenemos estos resultados de dos muestras, 1 y 2. ¿Qué era o qué representa para ustedes el esfuerzo de confinamiento? Voy a ponerlo por aquí. Ese es sigma 3, ¿verdad? Sigma 3. Sí, está saturado, Juan. Nos indica ahí, ¿no? Por eso nos indica CU. Y es más, aquí en el ensayo nos indica la propresión. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el sigma 3, es el esfuerzo de confinamiento. ¿Qué más nos están dando? Nos están dando de dato el esfuerzo desviador. ¿Qué cosa era el esfuerzo desviador, jóvenes? La diferencia entre esfuerzos, profe. Así es.
ese esfuerzo desviador no es otra cosa más que la variación de los esfuerzos principales, ¿no? Es decir, sigma 1 menos sigma 3. No, sigma 3 es el esfuerzo desviador, ¿correcto? No. Muy bien. Y tenemos la por opresión. Eso quiere decir que ahora sí ya pueden calcular sigma 1 para estos mismos ensayos, ¿no? ¿Cuánto vale sigma 1 de aquí? Ya, para el primer, profesor. Sí, está bien. 320. Muy bien, 320. Y el siguiente, por favor, para el ensayo 2, ¿cuánto sería? 450. Muy bien, 450. Ahora calculemos sigma 3. Bueno, sigma 3 ya está. Como tenemos que trabajar con términos efectivos, como indica aquí en el enunciado, tenemos que hallar sigma 1, pero prima, y sigma 3 también prima. Así que, a partir de esos resultados, calculamos, ¿no? Sigma 1 y sigma 3. ¿Cuánto sería? A ver, resten, por favor. 245 en el primero. 245. Ya. El segundo, 125. No, en lo que es sigma 3 prima. ya, sigma 3, 125. Ujú, sigma 3 prima. Y aquí, el segundo ensayo, $355. Muy bien. 355. Ajá. Y el último, 205. 205. Excelente. Ya tenemos sigma 1 prima y sigma 3 prima. Son los más importantes, ¿no? Los que vamos a tener que trabajar. ¿Ok? A partir de estos sigma 1, sigma 3, ya podemos graficar nuestro círculo de Moore. Lo cual me han indicado aquí líneas arriba que lo grafique. Voy a copiar nada más. ¿Listo? Escogemos dos, nada más dos. A ver, trabajemos con uno primero y el siguiente se hace por añadidura nada más, ¿ok? Trabajemos con uno. Sigma 1 para este ejemplo, para el ensayo. ¿De acuerdo? Tenemos aquí sigma 1 prima, vale 245 y 125. ¿Ok? Tengo aquí sigma 3. Y sigma 1, ¿verdad? Muy bien. Sabemos que esto tiene su parámetro de cohesión y su parámetro de fricción. Y justamente me pide determinar esos parámetros, ¿no? Determinar esos parámetros de resistencia. Me está pidiendo C' y Φ'. ¿Ok? Como está en función de parámetros efectivos, la fórmula ahora no va a estar en función
de C y de Phi, sino va a estar en función de C' y Phi'. Pero esta ecuación es de la envolvente. Yo no necesito trabajar con la envolvente, necesito trabajar con esta figura geométrica, mediante el círculo de Mohr, como ustedes me han dicho, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más extenso. Ahí está. ¿Qué sucede con este círculo? Si ustedes trazan de aquí hacia la envolvente, un centro hacia la envolvente, ¿se acuerdan? Les dije que ustedes aquí van a considerar 90 grados, porque la recta es una recta tangente, ¿verdad? Aquí también pueden considerar 90 grados. Se forma un triángulo rectángulo, así de simple. ¿Ok? Entonces, ¿este radio cuánto equivalía? ¿A qué era igual ese radio? Era la diferencia, ¿no? Ajá, la O el diferencia. esfuerzo desviador, que es el Desviador. diámetro, Ujú. Sí, sigma 1 menos sigma 3. entre 2. 2, entre 2. ¿Ok? Eso representa el radio. Ese mismo radio tenemos aquí. Ahora, si yo quiero hallar el seno de phi, voy a necesitar de un cateto que es opuesto, en este caso el radio, ¿ok? Copio este valor, y voy a necesitar también de una hipotenusa, que es todo esto. Aquí tengo que saber cuánto vale esto, cuánto vale esto, y cuánto vale esto, ¿verdad? Esto de aquí, ya sabemos, vale el valor de radio. ¿Ok? Eso de aquí, también sabemos, es el valor de sigma 3. Pero esto de aquí, ¿cuánto vale? Este cateto. Si yo sé que está en función de phi' y c', ¿cuánto equivale ese cateto entonces? Trigonometría. Este cateto será c' por la cotangente de ¿qué? Del ángulo prima. ¿Ok? Entonces ya tengo esa hipotenusa, ¿no? Lo puedo reemplazar aquí. R viene a ser la semirresta de los esfuerzos principales. La hipotenusa viene a ser la suma de todo esto. C', cotangente de phi' más sigma 3 más este radio sería la suma en total, sería sigma 1 me quedaría así, ¿no? Sigma 1 más sigma 3, ojo, son términos efectivos, entonces sigma 1', y también, aquí también, y también, y por aquí también, ¿ok? Esto me faltó dividir entre 2, así quedaría. Esto es tu fórmula general que se obtiene geométricamente, ¿verdad? De esta fórmula se demuestra con la relación del ángulo θ, si deseas, para hallar el ángulo de falla, si desean. En este caso yo quiero hallar los parámetros de resistencia. Como no puedo utilizar la ecuación de la envolvente, voy a utilizar esta ecuación, ¿de acuerdo? Que está en función de sigma 1, sigma 3 y phi' y c'. Entonces, con esos valores que tengo, ya puedo hallar esos parámetros de resistencia, ¿verdad? Puedes utilizar esta fórmula que te acabo de demostrar o puedes utilizar la fórmula en el PPT, que también te lo he indicado al inicio, ¿no? Voy a copiar tu fórmula de la PPT. Sí, adelante.
Profesor, en la hipotenusa no le falta un sigma 3. ¿Dónde? En la hipotenusa. Aquí, sigma 3. Esto. Sí, Sumas sigma 3 más el radio, te va a quedar Ah, esta ya, ya, ya. diferencia, te va a quedar una suma. Sí, sí, ya la vi. ¿Sí? Es lo mismo. Ahora, me dicen, profesor, no puedo utilizar más fácil la fórmula. Esta fórmula es la misma fórmula, jóvenes. Es lo mismo. Solo que aquí está acomodado, ¿no? ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, vamos a empezar a resolver. ¿De acuerdo? Empecemos a resolver. Apliquemos la fórmula, cualquiera de las dos. Apliquemos, nada más. Quizás como esto es más fácil de trabajar, vamos a trabajar con esta fórmula. ¿Ok? Está despejadito, mejor dicho. Vamos a empezar por aquí. Sigma 1' del primer ensayo. ¿Cuánto vale? Vale 245, ¿verdad? 245 es igual a sigma 3'. Sigma 3 vale 125 por la tangente al cuadrado de 45 más phi medios. ¿Ok? 45 más phi medios me dice. Más dos veces la cotangente, dos veces C, perdón, C' por la tangente de, uy, aquí me faltó separar, ya. Dos veces C' por la tangente de 45 más phi medios. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el ensayo 1. Y el ensayo 2, lo mismo, ¿no? Solo que cambiamos aquí el parámetro de sigma 1 y sigma 2. A ver, sigma 1 vale 355. Acá lo copiamos. 355. Y sigma 3 vale 205. Listo. Tenemos un sistema de ecuaciones nuevamente. Un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente aplicar este sistema de ecuaciones y resolverlo. ¿En el internet? No se ve nada, profesor. Ya, voy a volver a compartir, no se preocupen. Estoy volviendo a compartir, un minuto.
Ok, ahora sí se visualiza. Confirmen, por favor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Terminemos con el ejercicio, jóvenes. Solamente nos falta resolver este ejercicio, este sistema de ecuaciones, que estratégicamente o álgebra podemos restarlo, ¿ok? Hacemos la diferencia de estas dos ecuaciones. Y lo que me va a generar es que estos dos se eliminen, bueno. Esto se va a eliminar. Y aquí me va a quedar como resultado lo siguiente. 355 menos 245, ¿cuánto es? 110. 205 menos 125, ¿cuánto es? 80, ¿verdad? Por la tangente al cuadrado de esta función y la cohesión se elimina. Entonces, este resultado es más sencillo. Dígame cuánto sale de aquí el valor de φ'. ¿Cuánto sale φ? 9.08 unidades grados. ¿Ok? Y ahora calculen cuánto vale el valor de C', solamente reemplazando en una de cualquiera de estas ecuaciones, ¿no? Reemplacen, por ejemplo, aquí 9.08 y 9.08. ¿Cuánto sale de aquí entonces C'? ¿Cuánto sale, jóvenes, C'? A ver, confirmen si les sale este valor, 31.20. A Leif le sale, dice, 170.92. Ajá. Es lo mismo, Leif, solo que lo has trabajado en el otro signo, ¿no? En el otro sentido. Si te das cuenta, si sumas 9.08 más ese valor que me estás dictando, hacen 180. Mejor dicho, me estás dictando su suplemento, ¿no? Muy bien, 31.20 me dice Efraín, kilopascales. Excelente. Ahí está, jóvenes. Entonces, esta es la manera de resolver estos ejercicios. Mediante el círculo de Moore, también se puede resolver mediante el envolvente y mediante el tipo de ensayo que te den, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Consultas? Excelente. Muy bien, entonces vamos a dejarle un ejercicio planteado para que lo resuelvan en sus casas.
Porque hasta el momento hemos trabajado con ensayos que llegan hasta la ruptura, ¿verdad? Hasta la ruptura, hasta el plano de falla. ¿Qué pasaría si no te dan ese caso? Mejor dicho, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, otro caso, donde te piden, ojo aquí, te piden los parámetros de resistencia de un depósito de suelo. En este caso, se toma esta muestra y se preparó un cuerpo de prueba de un cubo, ¿no? O sea, un cubo de 10 metros de arista, más fácil todavía. Y se te dice, utilizando el círculo de Moore, determine los esfuerzos principales totales. Ajá. ¿Cómo obtienes estos esfuerzos, estos parámetros de resistencia, si no tienes los esfuerzos principales? Justamente te pide calcular esos esfuerzos principales. Sigma 1 y sigma 3. ¿Qué método vas a utilizar? El círculo de Moore. ¿Ok? Y también te piden la dirección del plano, ¿no? La dirección del plano principal mayor respecto a la horizontal. Esto solamente es un ángulo que lo puedes representar gráficamente. Entonces, ¿cómo resolverías este ejercicio? Así es. En realidad, con el foco, ¿no? Así le llamamos. Con el método del foco. Lo hemos visto líneas arriba. Aquí están. Por aquí lo hemos visto. Ahí está. ¿No? Entonces, lo que tienes que hacer aquí, a partir de estas cargas, hallar este polo. Y del polo, trazas tu gráfico en este círculo de Moore, te va a generar un sigma 1, un sigma 3. Geométricamente, así como les he demostrado en el ejercicio anterior, pueden calcular esos valores, geométricamente. ¿Ok? Y a partir de ahí también puedes calcular el tau de escenas, ¿no? Entonces, ese es el trabajo, jóvenes. Este ejercicio les voy a dejar para que lo resuelvan y la próxima clase me traen resuelto, ¿ok? Sus resultados para comparar. ¿Listo? ¿Ha quedado claro? ¿Alguna pregunta final, quizás? Profe, Muy bien. ¿cómo ubico los puntos A y B? Eso es justamente la tarea, ¿ok? Hagan esa analogía, como les he explicado en un inicio. A partir de ahí ubican el punto del polo y con eso los esfuerzos principales. ¿De acuerdo? Muy bien, Yanela. Muy bien, Jesús. Bien, jóvenes, eso sería todo de mi parte para esta sesión. Y para la próxima clase ya estaríamos viendo más ejercicios. ¿Ok? La próxima clase vamos a empezar en punto, por favor. Ingresen, si es necesario, unos minutos antes. Muy bien, nos quedamos hasta aquí.